Me presento, mi nombre es John Michael Riveros, administrador público y economista. Soy egresado del año 2019 del programa de economía de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Actualmente, pues, encuentro la fortuna de estudiar una maestría en la Universidad de Múnich. Voy a entrar a mi tercer semestre ahorita en septiembre. Y pues ha sido toda una experiencia que debo decir, gracias a mi formación que tuve en la Universidad Colegio Mayor, pues se dio esta oportunidad. Sin ella no hubiese podido haberlo logrado. Y yo me encontraba en cuarto semestre de Administración Pública y había visto dos materias ya del componente de economía, que fue la microeconomía y la macroeconomía. Yo tuve, digamos que, sensaciones encontradas después de ver cada una. La microeconomía me pareció un poco complicada. Sin embargo, mi interés y mi curiosidad por la economía despegó, por decirlo de alguna forma, cuando vi macroeconomía. Entonces, al siguiente semestre yo ya tenía decidido que iba a entrar a estudiar economía. Y para esas fechas, en 2014, a mediados de 2014, entré al programa de economía de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Antes de entrar a estudiar economía, tenía una visión, digamos, un tanto limitada de cómo sería en general el programa de economía o la ciencia económica en general. Pero después de haberla estudiado y haberla cursado, me di cuenta que el flujo de corrientes, de ideas, de conceptos, de aproximaciones, de perspectivas, o sea, es inimaginable en realidad. Hay muchas cosas que se aprenden desde diversos enfoques que el estudio de la economía me dio. Entonces, yo no me imaginaba que hubiese podido aprender tanto y que me llevaría, en cierta manera, un paso cada vez más amplio en mi vida el haber estudiado. Entonces, fue en cierta medida inimaginable. Una experiencia en particular que recuerdo como una anécdota y a la vez como un dilema. Esa experiencia se dio cuando estaba a mediados de la carrera de economía, en el que pues yo aún no me había graduado como administrador público. Entonces tenía que sopesar durante el semestre cuántas materias ver por un lado y cuántas materias ver por el lado de economía. Resulta que una de las materias de los primeros semestres yo la había dejado rezagada y se dio el cambio del programa, ¿sí? Al nuevo pensum de economía que actualmente se maneja, cuando yo estaba en el anterior. Entonces, eso me había puesto en una preocupación como por no saber qué hacer. No sé si pedir la transferencia al nuevo programa o si seguir solo con lo que fue de pronto los estudios de administración. Pero al final todo tiene una solución y la solución fue que gracias a la facultad pude realizar el estudio de esa materia en el programa de administración. Entonces con eso pues ya logré completar también lo que me faltaba, los requisitos para los estudios de economía en el programa de la UCMC. El profesor Ramiro Rodríguez, que dictó las materias de econometría 1 y 2, me marcaron tanto como estudiante, en el sentido de que aprendí muchísimas cosas, pero no solamente como estudiante, sino como profesional, porque en el desarrollo de las cosas que tuve que afrontar a futuro, trabajo de grado, el ejercicio profesional, el manejo de bases de datos, la aplicación de los métodos econométricos, en realidad fue demasiado importante. Entonces yo diría que esas dos materias me forjaron de forma muy influyente para mi ejercicio profesional hoy en día. Y debo decir que las bases que cimentaron esas dos materias me han servido incluso hasta los estudios que estoy realizando en este momento. De hecho, una experiencia particular que también he tenido aquí es que muchos de mis colegas que se forjaron su pregrado en la Universidad de Múnich, muy pocos de ellos tienen la experiencia en el manejo de bases de datos. Entonces, yo les preguntaba mucho a ellos por qué se daba eso, porque yo me imaginaba que de pronto la econometría pues, se veía de forma aplicada como yo la vi en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Pero resulta que ellos me explicaban que solo veían el componente teórico. Entonces muchas veces en lo que fue trabajos de investigación para materias, pues había una fricción que pues afortunadamente yo no tuve y fue gracias a la formación que tuve en esas dos materias de econometría y en estadística también. Pues yo no tuve mayores inconvenientes para conseguir trabajo. De hecho, recuerdo muy bien que alrededor de un mes antes de graduarme como economista, me ofrecieron un empleo relacionado con la econometría de un instituto en Kassel. Entonces, en lo personal, pues debo decir que fue relativamente fácil y gracias a esas habilidades más los estudios personales que logré hacer en el campo, pues logré conseguir mi empleo como econometrista en el Instituto de MIS Research. Para el egresado, que logre comparar los costos de su educación, ¿sí? Y la totalidad de sus costos es preferible. Porque, ¿qué me encontré yo? Resulta que por el costo que puede haber de un estudio de especialización, de un estudio de maestría, en otros países puede que ese mismo costo se vea recompensado, es en el sentido de vivir incluso un año entero, ¿sí? Por el equivalente. Y siempre ensayar, ¿sí? Sobre todo porque el ensayo muchas veces lo lleva a uno lejos. Así de pronto existan complicaciones en el camino, siempre ensayar. Es mi consejo primario para los que quieren estudiar. Para los que desean salir a trabajar, ya tendría otro tipo de consejo, en el cual va más encaminado a el ánimo, ¿sí? No dejarse desanimar por las cuestiones del mercado laboral en Colombia.
Yo soy una persona que siempre ha creído firmemente en el mérito, ¿sí? En el mérito, porque el mérito es lo que hace progresar finalmente, tanto a uno como persona como a uno como sociedad. Y pese a que el ambiente laboral no sea tan amable con el recién egresado, yo diría que siempre y cuando el egresado logre forjar sus propias habilidades a conciencia y de la manera más rigurosa posible, creo que siempre va a encontrar un espacio o un campo en el cual desempeñarse profesionalmente. A los estudiantes de economía yo les daría el primer consejo de que el mensaje es aprovechar, ¿sí? Aprovechar todo lo que es la experiencia de la vida universitaria. En ese sentido, tanto para el que recién llega, tratar de exprimir todo el conocimiento posible que le enseñen, sobre todo en los primeros semestres, porque esos primeros semestres son los cimientos de la carrera que se va a desarrollar a futuro. Eh, También el mensaje sería no tenerle miedo a los tópicos o a los temas complicados de la carrera, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, la matemática suele ser un punto de quiebre para los estudiantes de economía. Pero yo creo que si se logra pulir esa habilidad, si se logra comprender y si se logra desarrollar a futuro, va a servir hasta los estudios de posgrado, de especialización, de maestría, de doctorado. O sea, esa habilidad es supremamente importante y aunque puede parecer a los estudiantes que ya estén a mediados de la carrera y que de pronto estén pensando si escogieron o no a otra, pues mi consejo es que todos en algún momento llegamos a pensar esa misma situación, hasta los más brillantes. Entonces, yo creería que siempre es también valorar el esfuerzo que uno mismo ha hecho, porque el tiempo dedicado a una carrera debe mantenerse. Y además, uno ya está más cerca de terminar las cosas en el sentido de que ya se va a culminar con éxito, en lugar de lo contrario, pese a que la perspectiva sea diferente. Y ya a los estudiantes de último semestre les aconsejaría que de todo lo que vieron en la carrera, traten de profundizar en lo que más les gustó. Sí, si fue análisis de datos, irse por análisis de datos. Si fue estadística, irse por estadística. Si fue econometría, irse por econometría. O si es economía matemática, irse por ese lado. Porque eventualmente de las cosas que nos gustan es lo que preferiblemente queremos desarrollar después en el ejercicio laboral o en el siguiente ejercicio académico. ¿Sí? El reconocimiento como egresado destacado significa para mí felicidad. Soy sincero en ese aspecto y digamos que las motivaciones para ser egresado destacado se dieron por unos artículos que se publicaron en revistas indexadas. Entonces, yo diría que me da felicidad a mí el hecho de que haya un reconocimiento a ese esfuerzo, ¿sí? Claramente, en el momento en el que se desarrollaron esos artículos, pues fue más para contribuir a la ciencia y al conocimiento. Pero el hecho de que se reconozca, debo admitir que significa para mí felicidad. En particular porque siempre he pensado que nosotros los que estudiamos las ciencias económicas, pues deben de tener un compromiso social, ¿sí? Y este tipo de eventos, como lo es el reconocimiento a los egresados, tanto de economía como de las otras disciplinas, pues inevitablemente es una motivación para uno seguir contribuyendo y mejorando y asimismo aportando para el estudio y también para nuestra sociedad en Colombia. Yo crecí hasta los 13 años en la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá, una localidad prioritariamente de estrato 2. Después de eso, cuando todavía estaba en el bachillerato, mi familia se mudó al barrio del Galán, que es en la localidad de Puente Aranda, y predominantemente de estrato 3. Eh, digamos que de la cuestión para los estudios en el extranjero fue una motivación que mi jefe logró inculcar en mí, ¿sí? Un primer ejercicio fue hacer un listado de las universidades con los programas de mi interés. Yo saqué una lista de los requisitos para cada programa. Entonces, habían requisitos comunes, como por ejemplo, tener traducido al inglés el certificado de notas, ¿sí? O los títulos de economista. Entonces, otro también predominante y que es muy esencial y que no lo he mencionado hasta ahora es el idioma inglés, ¿sí? El dominio del idioma. Hay que sacar la certificación por TOEFL o bueno, TOEFL recomendaría yo, porque es avalado en mayor cantidad de universidades, con al menos un mínimo B2 o un C1. De hecho, en mi experiencia personal, yo saqué un B2 y eso cortó de inmediato la mitad de las posibilidades que tenía originalmente, la mitad del listado que yo tenía, porque las universidades ya comenzaban a exigir era el B1. Sin embargo, el B2 pues servía para la aplicación en universidades, tanto públicas como privadas, ya que el listado era siempre largo, eran más o menos 20 universidades que había sacado el listado. Después de eso, de los requisitos formales, hay que ver las fechas, prioritario las fechas, los requerimientos de envío. Usualmente resulta que las universidades para los estudiantes internacionales les piden dos tipos de aplicación. Por decir una cosa, hay un tipo de universidad que le pide aplicar al programa por separado y otra aplicar a la oficina de estudiantes internacionales. Entonces eso es algo que se debe tener muy en cuenta porque a veces un aspirante a estudios no sabe esas dos cosas, termina solamente aplicando a una de las dos y desafortunadamente cuando los estudios se van a ejecutar, algún problema con la matrícula pasa. Entonces, eso es algo a tener en cuenta.
Asimismo, el gobierno alemán exige una serie de recursos financieros para el sostenimiento de los estudios. ¿Sí? Yo quisiera recomendar de la convocatoria Colfuturos en la que yo participé, que Colfuturos tiene pues, una buena gama de oportunidades para los que quieran realizar estudios en el exterior. Entonces, también están las condicionales de la condonación de créditos, que pues ya son más específicas. Algunas de esas condicionales involucran durar tanto tiempo en el país de origen de vuelta, culminar con éxito los estudios, entre otras. ¿Sí? Y ese tipo de apoyos financieros son muy útiles cuando uno va a realizar el proceso de estudios en el exterior, ¿sí? Ya que al menos en Europa, la Unión Europea le exigen estudios de larga duración, que son más de 90 días, entonces se requiere hacer el proceso como estudiante, ¿sí? Hay que prepararse muy bien. Yo estudié, después de que me gradué, me dediqué a estudiar más o menos un año, tal vez año y medio, en los temas que había en común de los tópicos de ese proceso, y ese esfuerzo finalmente derivó en que el examen de admisión fuese aprobatorio para mí. Me gustaría regresar a Colombia. Creo que la sociedad colombiana tiene muchas cosas por las cuales luchar, sí. Creo que nuestra sociedad también tiene, asimismo, de esas cosas por las cuales luchar, hay muchas cosas por las cuales mejorar. En cierta medida, siempre me ha gustado trabajar, o mejor dicho, tratar de vivir con la expectativa de siempre contribuir más, de alguna forma, a mejorar la realidad de mi querida Colombia. Eso en parte fue lo que motivó inicialmente los estudios de administración pública y los de economía, consecuentemente. Y a futuro es posible que me guste realizar de pronto estudios doctorales nuevamente aquí, muy seguramente aquí, si se da la oportunidad. Si no, también me gustaría a futuro desenvolverme en el sector público en Colombia, para poder aplicar todas las cosas que se han aprendido aquí, porque honestamente el viejo continente, por llamarlo de alguna forma, tiene una gran cantidad de conocimiento, ¿sí? Una gran cantidad de conocimiento que nuestra sociedad nos puede llegar a servir y a forjar con nuestras heterogeneidades propias de nuestra cultura y de nuestra gente. También me gustaría en algún futuro ser docente de mi querida Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Si se da la oportunidad, me sentiría también muy feliz de también contribuir a mi querida alma mater.